Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Ramón Tallá, presidente de la Fundación Doctor Ramón Tallá. También tenemos la presencia de don Ricardo Rivera y Cardona, puertorriqueño, especialista en este tipo de operaciones y miembro también de la Fundación. Quisiéramos agradecerle muchísimo porque le pedimos al doctor Tallá que estuviera aquí con nosotros para explicar realmente cómo la Fundación, y vamos a entrar en un momento de varias definiciones. Lo primero es, darle las gracias. Lo segundo es, hágame la diferencia entre la institución que le dio servicios a la ciudad de Nueva York, la institución la fundación que se estructuró en Nueva York con la presencia de nuestro obispo, en que él es vocal, y la fundación que preside el obispo dominicano y que quiere la asesoría de ustedes. Es decir, nosotros tenemos, pregunto, 3 instituciones diferentes. Bueno, ¿cómo se llaman? Para ponértelo más claro, en Nueva York se llama Somos. Somos, esa es la que le da servicio a la ciudad de Nueva York. Sí, hay una parte que es no por... Vamos para allá ahora. Sin cosas de salud, hay una que se llama Somos. ¿Y la otra? Aquí lo que trajimos fue la Fundación Doctor Ramón Tallá para hacer trabajo que hemos dado de becas para gente que esté interesada, estudiantes brillantes en nuestras escuelas secundarias católicas. Si quieren, están interesados en trabajar en asuntos de salud. En la parte de aquí, ¿está involucrado el obispo? Sí, el presidente. Bien, de la fundación. Ahora, ese servicio que da Somos en el estado de Nueva York, ¿cómo se resume? ¿Ustedes dan atención primaria, segundo nivel, tercer nivel o ambulatoria, educativa? ¿Cuáles son los elementos de la seguridad social que ustedes le ofrecen? ¿Y a cuántas personas ha contratado la ciudad de Nueva York para ofrecer esos servicios? ¿Cómo no? El estado de Nueva York estaba sufriendo una situación que era que los costos de salud estaban creciendo desmedidamente. Así que ellos crean este programa que se llama DSRIP, pero lo que hace es un rediseño del sistema de salud. En ese rediseño, que la mayoría de los participantes eran hospitales, el doctor Talash agrupa cerca de 2.000 médicos en la ciudad de Nueva York, médicos primarios mayormente, pero también había especialistas, y crea la organización Somos, sin fines de lucro, para proveerle servicio. Y es la única entidad que es dirigida por médicos en este programa, y en ese quehacer le da servicio a cerca de 1 millón de personas que son partícipes de Medicaid, que es el programa de salud para los pobres en Nueva York, y le da todo tipo de servicios. Mire, cada vez que usted dice cosas, crea una interrogante. Yo quisiera que ustedes me definan 3 cosas: Medicare, Medicaid y Obamacare. Ok, vamos a empezar por lo fácil. Medicaid es el seguro de salud. Medicaid y Medicare fueron creados en el 1965. Medicaid fue creado para darle salud, un servicio de salud a los pobres, que antes estaban por su cuenta y dependían de organizaciones de caridad. Y Medicare fue creado para darle salud a los envejecientes, mayores de 65 años, ya han ido subiendo la edad, ya están en 67 años, pero en aquel entonces era personas de más de 65 años. La parte, ¿verdad? Tenemos Medicaid, Medicare, el Obamacare, lo que es una transformación, una ley que transforma el sistema de salud de los Estados Unidos completo, incluyendo Medicaid, el sistema Medicare, nacional de salud. El sistema nacional de salud. Y lo que trata de crear es un sistema en donde todo ciudadano de los Estados Unidos esté cubierto por un seguro de salud, pero
utilizando las distintas fracciones que había, Medicaid, Medicare, juntándolo. Perfecto, ese era un sistema nacional. En el año 63 gobernaba John F. Kennedy en Estados Unidos. Y cuando muere, las versiones dentro de las muchas, que lo mató Cuba, que lo mató un tipo, que lo mató los banqueros, que lo trataban mal. Pero también se dijo que un programa de salud parecido a ese, que hoy el mismo partido de él propone, el de Obama, de que la asociación, American Medical Association, es la que estimula ese crimen. Ese programa era tan difícil de implementar. En los Estados Unidos era súper difícil y llevaban años, desde Franklin Delano Roosevelt, llevan tratando de hacer un sistema nacional, pero el sistema estaba plagado de muchísimos intereses económicos. Ramón, a eso se debe que cuando tú hablas con médicos dominicanos que están en buena posición en Estados Unidos, encuentren que Donald Trump es un genio, porque quería echar para atrás el Obamacare. Bueno, realmente, no solamente echar para atrás el Obamacare, quería también en Nueva York, por ejemplo, parar los subsidios que se le daban de Medicaid y distribuirlo de manera igual a los estados, lo que iba a ser una calamidad para el estado de Nueva York. Bien, a los dos, vimos en internet una ley de atención integral a 19 millones de habitantes que tiene el Estado. Un proyecto que se llevó al Congreso del Estado, no al federal, sino al Estado, que consiste en a los 19 millones de residentes, sin que tomar en cuenta sus ingresos, pobres y ricos, sin tomar en cuenta la edad, jóvenes, sobre todo niños y viejos, le ponen hincapié. La raza no importa, que sean latinos. Tampoco importa su estatus migratorio, pueden ser ilegales o legales. Tampoco tomaría en cuenta las condiciones de salud preexistentes. Es decir, aquí tú vas a examinar, a asegurarte, dice, no, ese tiene un cáncer, ese no califica, ese necesita una medicina de costo catastrófico, no solamente para la enfermedad, sino para la familia. No es candidato. Entonces, esa atención integral con acceso a todos los niveles, en todos los centros médicos, a todos los niveles, que incluye el médico, el laboratorio, las imágenes, el medicamento. Incluye rehabilitación y especialidades como oftalmología, audición, etc. Esa ley ya se descartó o todavía lo sigue conociendo el Estado, porque eso es socialización de la medicina, sin ninguna vuelta, pero lo paga el Estado de Nueva York. Realmente, para discutir eso es lo que está ahora en la palestra en el Estado de Nueva York, donde la parte que está ahora, que tomó control del Senado, y mucha gente nueva que entraron al Congreso, a la Asamblea, tienen la idea de que es posible. Ahora se va a debatir si hay los recursos para eso. Sí, pero Rivera, dicen que ellos están calculando también fondos federales. ¿Con qué autoridad un Estado le pide al gobierno federal que le subsidie parte de un programa? Definitivamente hay vehículos y hay procedimientos y procesos que un Estado puede pedirle lo que se llama un waiver, ¿no? Una excepción al gobierno federal, pero de pasar esa ley, tienen que sentarse con el gobierno federal a pedir esos waivers, no pueden entrar. Doctor Tallá, parece una cosa muy, muy grande, pero yo entiendo, después de oírlo ustedes, que la atención primaria que ofrece la Fundación a la ciudad de Nueva York, la atención primaria, tiene ese componente, o un componente importante, aunque no tengan los hospitales, pero en atención primaria, ustedes le están dando todo y el paciente no tiene que pagar nada, ¿o sí? Casualmente. ¿Hay copago? No, bueno, el Estado por ley, de hecho. No, el Estado paga. No me entiende. El Estado por ley dice que tú tienes que pedirle un copay al paciente de $3. Pero el Estado, no ustedes. No, nosotros debemos pedirle en la visita al paciente, Ajá, que está capitalizado para nosotros. Pero realmente en nuestros barrios pobres, la mayor parte del tiempo, Huihueta,
tenemos que preguntarle y decirle que no tiene que pagarlo, pero la ley me exige que yo le pida ese copago. Nunca lo cogemos, porque sabemos cómo están las condiciones de nuestra gente. 3 pesos. Y hay 1 millón de personas bajo ese régimen. No, hay más, hay como 6 millones en el estado. No, me refiero en la ciudad de Nueva York. Nosotros tenemos a cargo 1 millón. Hay más pacientes. Con 2.000 médicos. 2.000 médicos más unos. Sí, algunos, porque hay especialidades que se pueden dar en atención primaria. Y están en la comunidad también. Oh, sí. Y están en la comunidad. Eso es lo que hemos agrupado. Esas son la gente con la que trabajamos. Y este proyecto que mencionó Ricardo nos ha permitido a nosotros reducir la visita a las emergencias con más de un 30%. La emergencia está en atención primaria. Existe, pero nosotros hemos reducido esos costos. Porque todos los médicos estamos agrupados, estamos coordinados. Además, cada médico conoce el nombre y apellido de su paciente. Y cuando llega una emergencia, ¿a quién ustedes se la refieren si necesita más allá de la atención que de resolver el problema de la emergencia? Por ejemplo, un herido que quiere un ortopedista. Tenemos hospitales que son partners. Y a ellos les fijan a ustedes a dónde referirlo, o ustedes lo refieren a donde ustedes quieran. No lo referimos nosotros queramos, pero ciertamente tratamos de hacerlo dentro del network. Pero el paciente está libre de ir, basado en el seguro que tiene. Es que es muy diferente las cosas. Y en este momento, en el día de hoy, lo más importante de esto es la gerencia de que esos pacientes estemos encima de ellos. Vamos a las casas de los pacientes. Si un paciente queda interno por razón que sea, cuando sale de ahí, somos dueños. En el sentido somos dueños de que ya los servicios que ese paciente necesite, tratamos de evitar, es lo que llamamos las admisiones que se pueden evitar. Y hemos descongestionado los hospitales. Al mismo tiempo, nuestros pacientes, el 85% muy bien, han hecho la función, reducir los costos, pero también para el Estado. Claro. Sí. ¿Ustedes han endosado esa reducción en beneficio de la Fundación o del Estado de Nueva York? No solamente el Estado. Porque usted dijo, por ejemplo, que una diálisis que estaba en 120,000 pesos, en dólares, la llevaron a 60,000. Eso ya no es el Estado. Eso es un programa para los pacientes de Medicare, que no escogieron ningún plan. El gobierno creó algo que se llama Accountable Care Organization. Porque el gobierno vende planes de salud. No, el gobierno dijo, si el grupo de médicos se reúne y aplica, y yo tengo este grupo de pacientes que no tienen ningún seguro, y los costos son estos, y me lo ponen por debajo, esa diferencia la dividimos para los dos. Y si yo le digo a ustedes... Perdón, y esos beneficios van al médico. Sí. Los incentivos al médico son muy importantes. Y si yo le digo a ustedes, vamos a hacer, eso es política ficción, eso no es verdad, pero una propuesta. Si yo le digo a ustedes, vamos a hacer 500 centros de atención primaria. Esos 500 centros tienen un costo, no en inmuebles, sino solamente de alquiler, en 100 millones de pesos, que son 2 millones de dólares, que cuesta el mínimo. ¿Qué hay ahí? Las 4 especialidades que hemos mencionado, toma de muestra del laboratorio, y lo elemental, una emergencia, y lo elemental en imágenes. Solamente un rayo X, eso vale 2 millones de dólares aquí. Yo pregunto, si hay que hacer ese proyecto, serían 500 centros a 2, serían 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Es una inversión grande. Eso es viable, porque el Estado no lo tiene. No lo tiene. Yo no puedo ir a donde el presidente y decirle, presidente, yo le quiero administrar los 1.000 centros de salud, del Servicio Nacional de Salud, y están hechos, pero no están funcionando. ¿Cómo ustedes me recomendarían a mí que maneje los médicos ahí? Es muy sencillo, no sencillo, perdón, pero es una manera de hacerlo. No es sencilla, ya pero el gobierno está pagando los salarios. El sitio está. Sí. Tienen una computadora que no está funcionando, no se comunican una con otra, no tienen un sitio pero tienen récord único ya. Pero tienen el récord. Pero el médico que está ahí es un médico que no tiene posesión del paciente, ni el paciente posesión del médico. No se conoce quién es el médico. Puede cambiar, no existe. Y además el médico trabaja por un salario.
Más un incentivo. Eso es lo que hay que promover, el incentivo. A todo el mundo. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y por qué usted me dice que del ahorro, ustedes repartieron el ahorro como incentivo? Porque el ahorro vino. ¿Y quién estableció el ahorro? Nosotros mismos. No, el gobierno puso la pauta en el sentido de la paciente de Medicare. En la paciente de Medicaid, lo que pasó fue que dijeron, vamos a hacer un plan piloto y aquí le vamos a poner 200,000 pacientes de ese millón que ustedes tienen. Y con las aseguradoras Sí. que cobran, al final de pagar la cuenta, el dinero que queda, mitad son de ustedes, mitad son para incentivos del trabajador de la salud. Ricardo, ¿tú me recomendarías o al país un sistema de tarifas o el copago o el cápita? Yo siempre he favorecido el cápita. El cápita. Por el ¿Cómo cápita, está? el cápita. Ustedes tienen cápita en Nueva York. Totalmente. Sí. No hay fraude. No hay fraude en ese sistema. No hay fraude en ese sistema. No, porque tú tienes que atender a esa No hay gente. fraude. Y ellos se quejan si no hay el servicio. Y si encima de eso, tu paciente está bien y los índices de salud cambian, que sé que es lo que más le importa, señor presidente, ¿por qué no baja la maternidad materna infantil si ha gastado tanto dinero? Si esos índices bajan, entonces el médico tiene derecho a participar en esos beneficios del ahorro. Ese tratamiento incluye medicamentos. Totalmente. Ese tratamiento El sí. paciente sale con su medicina o tiene que ir a una farmacia. Tiene acceso a la farmacia y Tiene sobre acceso todo, ¿A qué la farmacia? educación nuestra de los médicos es que usen los genéricos para ahorrar. Que usen genérico. Totalmente. Pero la farmacia no es del centro. No, las No, farmacias no es son del públicas. Y esa farmacia está afiliada al sistema. Esa farmacia está Que el afiliada al Estado le sistema. paga a esas farmacias que manden la prueba de que lo que recetó tu médico se lo pagan. En este caso, las aseguradoras, o en el caso en el que nosotros estamos envueltos, que manejamos el 95% del dinero, nosotros les pagamos. Pero alguien les paga a la farmacia de acuerdo a la tarifa establecida. ¿Cuántos años tiene el sistema con la ciudad? Más de 2. Esto hace 4 años que se empezó. Ustedes lo tienen. Pero ahora es que empieza la parte ya de negocio, donde pasa de ser una sin fin de lucro a somos con lucro. Ya hicimos la parte del piloto y ahorramos millones de dólares. El servicio, pero la ley y la fundación acepta, por ejemplo, una innovación que aquí hay, en que hay otros servicios adicionales dentro del mismo centro cuando lo amerita el área, como por ejemplo rehabilitación física, el programa de diálisis, un laboratorio que sea central donde se manden todas las tomas de muestra del resto de las que esté automatizado y te haga 10,000 pruebas de 10,000 hemogramas y esas cosas. Rayo X, son tomografía. ¿Se le permite el sistema ya tener eso en el centro? No solamente eso, la gente que ya tiene eso puesto, porque manejamos 1 millón de pacientes, quiere afiliarse con nosotros, darle una tarifa mejor, porque el volumen, si son parte de nosotros, va a aumentar, porque todo el mundo está en competencia en Nueva York. O sea, nosotros lo que hacemos es garantizarle ese volumen y ellos nos dan mucho mejor precio y por eso bajamos los costos. En el caso dominicano, Ricardo, 2 versiones. Una fundación viene, como en Puerto Rico, que los menonitas se metieron en salud y ellos ofrecen y el Estado le paga. Esa fundación tiene 2 caminos. Uno es hablar con el Estado, con el gobierno y decirle, mira, nosotros le vamos a manejar atención primaria y te dicen, los 2 sistemas, no, el subsidiado solamente, el contributivo no, porque ahora mismo está caliente con el tema de las tarifas, pero el subsidiado. ¿Cuántas personas? 2 millones. Cápita, sí cápita. Ahora, administren el sistema. En esa administración, ¿ustedes administraran lo existente o ampliarían la cobertura? Lo existente. Bueno, eso se empezaría con lo existente. Con los 1,000 centros que hay. Por supuesto. Ahora, hace un rato atrás tú hiciste la pregunta de si había que construir más centros o si Sí. con los que había. Una de las cosas bien importantes para que esto funcione y para que esté esa parte de en inglés accountability, pero responsabilidad gerencial, es que esté apoyado por un sistema electrónico
que conecte, porque muchos de los médicos nuestros en la ciudad de Nueva York no son parte de un centro que tiene todas las actividades, son una oficina independiente, pero está conectado a otros centros que sí tienen esa ayuda. ¿Cuál es el sistema que hay en Estados Unidos? Que un dominicano me dice, nosotros tenemos un sistema para pobres de $20 mensual, pero hay también para gente que no sean pobres que le cobran 50. ¿De qué me están hablando? De la capitación, que si cogieron un seguro médico. Pero eso es Obamacare. Es parte de Obamacare, pero existía ya, es Managed Care. O sea, el manejo. Esa es la iguala. Es la iguala. Sí, Es la iguala. Lo que era aquí la iguala, sin el Estado, La diferencia. sin el gobierno. ¿Cómo sin el gobierno? Bueno, o híbrido, porque como el Obamacare lo pone, hay unas personas que entran 100% a Medicaid, pero el Obamacare expande esa frontera y dice, hay gente que no cualifica para Medicaid, pero todavía tiene necesidad y no tiene lo suficiente para tener un seguro de salud. Así que ellos expanden la definición y dicen, bueno, del límite de Medicaid hasta 150 por encima, lo que vamos a hacer es el gobierno pone una parte y el individuo pone una parte. Esas atención primaria que hoy funcionan dentro de hospitales del Estado, que son muchos los hospitales del Estado, ¿estaría dentro del sistema que ustedes visualizan para República Dominicana? Déjame decirte esta parte, porque lo que visualizamos hicimos una presentación de lo que nosotros tenemos allá. Los hospitales tienen sus centros y sus medicinas primarias. Sí. Nuestros índices. No privados, no hospitales del Estado, Sí, sí, que yo pero digo. nuestros índices allá en Nueva York, Sí. existen hospitales Sí. que son no for profit. Comparamos nuestros índices de salud en cada uno de los renglones: disminución de las admisiones, la visita al niño sano, las vacunaciones, el que se haga la Papa Nicolau, el que se haga la colonoscopía. Nuestros índices están en el 98, 99%, todos en lo que estamos haciendo, y cada uno de ellos debería estar encaminado a eso. Y ese dinero que se usó de parte del gobierno del Estado de Nueva York para lograr eso, nosotros estamos a la vanguardia. Y por eso el gobierno nos ha otorgado ser innovadores. ¿Qué significa eso? Quiero que me dé un chancecito de explicarte. Significa que ahora tenemos la capacidad de manejar el 95% de los recursos, de pagar a los médicos su capitación, de pagar los centros de salud, de pagar los hospitales, y todo ese ahorro tiene una cascada de quién se beneficia, incluyendo el hospital, incluyendo los especialistas, porque hemos probado paso a paso, primero el piloto, 50 y 50% de responsabilidad, pero muy importante el incentivo al médico. Bien, cuando una paciente embarazada asiste 8 meses a un centro de atención primaria para checar su embarazo y le llega el momento de referirla a un hospital para que dé a luz, ¿cómo ustedes canalizan eso? ¿Saben a dónde mandarlo o ella elige su sitio? Ella elige, eso es una cosa importante, el paciente elige su médico. Elige su médico, elige su desde el otro principio, nivel. Desde el principio. Sí. Desde el principio. Lo identificó el médico primario, le hace un referimiento al médico obstetra, Bien. que es quien la sigue y hace el delivery. Pero mira el ejemplo típico, ahí lo tiene. Allá los médicos estamos todos en competencia. Los médicos, 2.000 médicos están en competencia. Mientras mejor yo pongo mis índices y mejor cuidado tiene mi paciente, más pacientes vienen a vernos a nosotros. Y hemos crecido y seguimos creciendo. Porque la gente se ha dado cuenta que como estamos de esa manera, estamos dando los mejores servicios, inclusive muchas veces que centros privados de salud. Bien. Hay una situación. Todo no es malo. Aquí hay muchísimas cosas. Sí. Por ejemplo, tú tienes un centro de atención primaria, llega una persona con una tarjeta, no tiene médico y se llama, o en la computadora te pueden responder, depende del software que tú tengas en el centro. Y te dice, esa persona tiene cobertura. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué procedimiento? Bueno, hay que hacer un procedimiento, el ginecobstetra, que va más allá. Llama y pide la autorización. Una catarata, el oftalmólogo o algo que va más allá. Llama, si está autorizado. Algunas cosas están autorizadas previamente, como por ejemplo 3 sonografías durante el embarazo. Para eso no hay que llamar. Ellos son 3 durante el embarazo. Cuando tú mandas la factura, si es a humano o universal, ellos pelean
que desglosan la factura, te dicen eso está de más, pero a veces no lo hacen porque ellos previamente lo aprueban. Pero eso es burocracia, y a veces tú encuentras un centro que tiene más personal habilitando en los papeles y facturando y eso, que casi el personal médico. Ese es un problema. La otra es, esa factura la pagan y la pagan pronto. Igual que Senasa te paga en menos de 23 días una factura sin problema. Ese sistema, si yo lo administro a nivel nacional, yo, la fundación, quien sea, ¿quién me paga? ¿Senasa o Hacienda? Realmente en el sistema que ustedes tienen aquí. ¿Quién paga allá? Allá, lo que nosotros tenemos. Aquí quien paga es Senasa. Correcto. Bueno. Y ellos le mandan su cuarto. Óyeme, aquí hay departamentos del Estado que se atrasan en los salarios, pero el dinero de la seguridad social es sagrado. Igualmente que el dinero de Medicaid. Sea que lo administre la aseguradora o sea que lo administren los médicos, en el caso nuestro, ese dinero siempre está ahí. Ese dinero no falla. Y todo el mundo, esa es una de las razones por la cual cuando trabajamos con los pacientes de Medicaid, están cubiertos. Todo el mundo en Nueva York tiene derecho a tener Medicaid. Allá hay universalización del servicio a los pobres. Todo el pobre tiene acceso. Tiene acceso para tener seguro de Medicaid. Eso es lo que pasa. Pero si está indocumentado, ya tiene otro sistema. Y eso es lo que está tratando de cambiar ahora la ciudad de Nueva York. Que también esa persona que tú mencionaste, todo el mundo tenga acceso, aunque no tenga papeles. Y ese paciente, ¿cómo accesa? ¿Qué depuración debe pasar? Porque el Obamacare, la ley esa de Nueva York, tú al vivo, el que está en Nueva York tiene servicio, y eso te pone a ti, hasta en las condiciones de que la gente de New Jersey o cosas cojan para allá a buscar servicio. No, pero en todas partes, porque existe un renglón de pobreza para una persona solo. ¿Cuánto dinero? Una familia de 2, una familia de 4. Porque allá se puede probar la residencia, donde vive, ¿verdad? Sí, pero lo importante es que hay renglones. Una familia de 4 personas, creo que $38,000, y va variando. Y si está por debajo de ese margen, aplica para el Medicaid. Trabajadores, pero ganan por debajo de lo que es el sistema de pobreza, o dentro de ese sistema, dentro de ese dinero, califican para el Medicaid. Por lo tanto, tienen totalmente acceso a todo en el sector salud. Bien, en el caso del pago, ¿tú entiendes que debe ser entonces el gobierno central, no Senasa? Yo lo que nosotros decimos es que en el caso que hemos visto nosotros acá, los médicos, todos los paga el Estado. Por lo tanto, no es el que es, no, todo lo que está en el sistema de atención primaria. ¿Tú sabes cuántos centros de atención primaria privados hay aquí? Hay más de 50 ya. No, estoy hablando de los centros de atención primaria del Estado. Del Estado tiene. De eso yo me refiero. A usted los otros no se refiere ahí. Bueno, si los otros dan servicio a la gente pobre. Sí, el subsidiado. Sí, exactamente. O sí, Senasa. A todos los centros de atención primaria, Senasa le da... por ejemplo, los militares, para ponerte un solo ejemplo, la Armada Dominicana, que es la Marina, tiene 11,000 soldados, miembros. Y todos y su familia, que son 44,000 en total, 11 por 4, tienen derecho al servicio. Pero es contributivo, ese no es subsidiado. ¿Ustedes lo incluirían ahí? Bueno, nosotros no hemos trabajado con ese tipo. Lo sé, pero vamos a suponer que sea yo, que no sean ustedes. ¿Me recomendarían que lo meta? Ustedes pueden hacerlo. Todo tiene que ver con la gerencia y cómo tú manejas ese dinero. ¿Y qué copago? Mira, en el cálculo que hicimos sobre diálisis que usted explicó ahí en el Palacio, vimos que una diálisis está bien paga allá en el Estado. Es decir, que la hace, el que le ofrece el servicio al paciente, está bien pago. Pero es el 10% de lo que se paga aquí por el mismo equipo, que cuesta en dólares los kits y el equipo y la máquina y todo. Pregunta, en el caso del cápita, ¿ustedes entienden cuál es el cápita en dólares allá? Eso varía. El más chiquito. Desde $20 hasta $30. 20, sí. 2 por 5, 10 mil pesos mensuales, ¿verdad? Mensuales, pero no hay salario. En esas clínicas no hay salario, ese es tu pago. Eso sí. Ese es tu pago. Ahora, tú tienes... Y ahí hay copago. Suspendiendo, vamos a hablar de pacientes de Medicaid, sí, que tú tengas
1000 pacientes, te dan $20 mensuales. Tú pagas todos tus empleados, tú pagas todo lo que tú tienes que ver con los seguros médicos que tienes que cobrar, tienes que hacer. De eso, como tú trates a tu paciente, si al final, de la manera que trabajamos nosotros, hay un beneficio en la manera del cuidado que la aseguradora obtiene 85% del 100% que le da el gobierno. Si por debajo de eso tú das ahora 5%, en el plan piloto, 2.5 fueron para la aseguradora, 2.5 fueron para el médico y su gente. Acuérdense que estamos hablando de subsidiado. Totalmente. Hay un problema, Este es subsidiado. Ricardo, en el caso de aquí, para mí fue una sorpresa cuando fuimos a Senasa. Nosotros queremos el subsidiado. Ah, sí, incluye subsidiado y contributivo. Fenómeno. Pero me pusieron una coletilla. No copago para el subsidiado. Óyeme, 200 pesos una consulta. No, por eso es que usted recuerda cuando preguntaron sobre atención a enfermos mentales. Sí. Un psicólogo, que a ti se te ocurra incluirlo ahí, no puede trabajar con menos de media hora con un paciente. Sin embargo, ¿tú sabes cuánto exige la seguridad social para que sea, la atención primaria para que sea rentable? 4 pacientes cada hora, a 15 minutos por paciente. Entonces, yo quiero preguntarte, un copago de 62 pesos, 62.50, mínimo, porque aquí no hay varias escalas, el subsidiado es, ¿ustedes consideran que eso puede, con un plan de educación para que la gente no explote el programa, de cubrirse? Bueno, yo mientras estaba haciendo la pregunta, yo estaba pensando que siempre en una población va a haber unos que consumen más cuando tienen per cápita, pero la idea es que aquellos que consumen son subsidiados por aquellos que no consumen tanto. La forma en que tú evitas llegar a ese extremo es enfocándote en la parte preventiva, que es una de las cosas que la gerencia de todo el sistema se enfoca, porque mientras menos gente exploten en esos problemas catastróficos y crónicos, más entonces la población que está sana puede subsidiar esos casos. Así que nosotros le damos mucho énfasis a la prevención, y eso con el sistema, pues tú puedes ver toda la población y tú puedes determinar qué necesita toda esa población para tú mantenerla saludable por más tiempo. Ramón, recuerda que ustedes tienen 1 millón de habitantes en servicios. Recuerda que aquí podemos llegar a los 2 y quizás después a los 3. La pregunta es la atención que no que. Déjame explicarte. No, yo te voy a decir claramente. Lo que tiene que hacerse yo creo. Sí. Yo le dije allá al presidente que debía llamarse Dominicare y que podía hacer un legado de su administración, porque en este sentido, tú coges un plan piloto, sí, coges una provincia, ya sí, estoy hablando una provincia, sí, o un barrio como tengo yo. Exacto, o un barrio, el barrio de Herrera. Que el ministro de Salud cree que debemos empezar por un barrio porque se puede hacer. Tú pones todo eso ahí, mira los recursos que hay, que está pagando el Estado. Tú lo cuantificas todo lo que el Estado tiene y lo divides por el número de pacientes que son subvencionados y te da un valor. Ese valor es el gasto que tiene ahora. ¿Qué haría falta por encima de eso para que esas cosas estén comunicadas una con otra, se dupliquen los servicios, cada médico tenga una tarjeta, cada paciente con el nombre del médico, y el paciente sepa quién es su médico primario, y no podría ningún otro centro sin pasar por el médico primario? Vemos todos los índices de salud cómo están y cómo lo podemos cambiar. Eso es lo que hace falta. Pero vi que el presidente de la Asociación Médica, que estaba presente al lado suyo, no hizo ninguna pregunta. En el Estado, en el proyecto que usted tiene de los 2.000 médicos, ¿no hay conflicto con los médicos? Por el contrario, están felices, porque se hacen un trabajo bien hecho. Aparte de lo que se gana por capitación, generalmente un 60% más de income le viene, de entrada, de dinero, económicamente, a sus oficinas, por el buen tratamiento del paciente, porque él está consciente que es su paciente. Entonces, el servicio es capitación, pero la consulta ellos pueden poner un copago. No, en el paciente de Medicare existe por ley un copago de $3, pero nosotros,
como es un paciente De pobre, ese lo copago obviamos. le pagan al médico algo de eso. Correcto. Ah, y que ustedes le dan participación en el copago. Así Bien. no, es solamente al médico. Sí. ¿Y ustedes no dan allá también atención contributiva? Podemos participar, pero recuerda, trabajamos los barrios pobres en el sur del Bronx, en Washington Heights. La mayor parte de los pacientes que tenemos son pacientes de Medicaid o Medicaid y Medicare. Los Y el viejitos. Estado paga a tiempo esas cosas. Todo el tiempo. Lo paga a tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tu pregunta fue la mejor. ¿Quién ¿Cuál? paga eso? ¿Quién? Pero te digo, el encargo No, porque de si eso- es estatal, el asunto de entregarle los subsidiados a una empresa, que por cierto, la única parte que yo no entiendo es, ¿cuál es el papel del arzobispo metropolitano de Santo Domingo ahí? Porque ellos tienen, acuérdate que tienen Sedimat, que es una obra de la iglesia, y tienen muchos centros de atención primaria aquí en el país, que son de la iglesia. Inclusive la Sierva de María y al bajar la escalera tienen una cosa que funciona muy bien. Pregunta, en la Fundación Talla, ¿qué podría, qué colaboración puede haber entre las dos? Entre los La dos? fundación ha sido algo que ha pasado por coincidencia. Y en eso nos vimos sentados con el presidente en las cosas que estamos haciendo. Pero realmente nuestro obispo y la clase de nuestra sociedad está preocupada porque en esos barrios los índices de salud no cambian. Y la preocupación vino del señor presidente en la reunión, diciendo que ha hecho puesto todos los recursos que se le han pedido y los índices de salud, como la autoridad materna, no han bajado de 100, cuando en América Latina está en 70. Por lo tanto, el avance económico no ha cambiado esos índices. Y esa es la preocupación que se tiene. ¿Cómo lograr? Hemos hecho algo en Nueva York que ha bajado los índices y ha mejorado todas las cosas que hacen falta. Sí. Ahora, es un plan piloto lo que nosotros abogamos para empezar. Ricardo, uno multiplica, digo, caramba, estamos al borde de necesitar 2 millones de afiliados que están sueltos en banda por ahí sin atención médica. Si tú multiplicas 2 millones por 6, por 60 pesos, no por 62, no por 60, son 120 millones. Tú oyes eso y a la media hora tú vas a tener la asociación médica diciendo, oye, pero qué estafa. Sin embargo, no, son 2 millones de personas por 2 cheles. Pregunta, esos 120 millones, ¿ustedes están conscientes de que eso no alcanza para una cobertura incluyendo prevención y educación? Estamos ahora mismo trabajando, como decimos allá en Nueva York, crashing the numbers. Tenemos una gente con nosotros aquí, que está Horacio Escaño, que nos está ayudando a trabajar en eso. Porque cuando tú hablas de eso, y yo digo, pero espérate, yo lo que estoy hablando son de los pobres, los centros de salud del gobierno, donde ya el gobierno paga todo, está equivocado, es mucho más. El gobierno paga mucho más que eso en esos centros. O si Tú paga la multiplicas luz por el todo. resto. Tú haces todo ese pago Pero y lo seguro. divides por el número de pacientes que atienden y sale por encima de eso. O pero seguro porque Tú tienes que entender eso. Es de esa gente que estamos hablando nosotros. De esa gente que están en los hijos de Machepa, que no tienen nombre de médico, que no conocen un médico, que van al sitio cuando les toca ir y no porque saben cuál es su médico. Que en la presentación alguien nos dijo Bien. que en algunos pueblos eso está muy avanzado. Te voy a decir algo. Vi algo que pasó en una presentación que di con el ministro de Salud muy importante. El hospital de Jima, casi 90 a 100% los protocolos para seguir a la maternidad, a las mujeres embarazadas, se sigue. Y la mortalidad es casi cero. La mortalidad materna. También hay un problema gerencial de seguimiento. Alguien está preocupado en ningún ahí. caso, cualquier equipo, cualquier equipamiento, todo tiene que ponerlo el gobierno. No, estoy diciendo que ya aquí lo tiene puesto el gobierno. No, Debería pero ser más vamos a fácil. suponer que a ti te diga, mira, porque en Nueva York es muy fácil, todos los boroughs, todos los consultorios tienen su acceso, nada más tienen que coger un FOBO y un BOS, todo el mundo, y si no, a lo mejor ustedes lo tienen por barrio, que puede todavía llegar más rápido. Pero en el caso de aquí, como pusimos Pedernal y El Cercado, pero hay otros que no son Pedernal y El Cercado, tú coges en Elías Piña, en la frontera, tienen que del Estado, en ese hospital yo quiero uno. Ese hospital no tiene algunas cosas que, oiga, tiene menos posibilidades de equipos que un centro de atención primaria.
¿Lo tendría que poner el Estado o ustedes? No. Oye bien, estamos hablando de las cosas bien claras. Sí. En Nueva York, y te quise decir eso, se logra y se llega a un valor de cuánto se debe pagar por per cápita basado en actos actuariales. Hay un equipo de gente en el gobierno que decide cuánto cuesta la salud. ¿Cuánto cuesta la salud para esa persona pobre, para tener un servicio? Yo tengo, no es al azar. Yo tengo desgraciadamente unos minutos y quiero que Ricardo nos cuente lo siguiente. Ricardo, un piloto para ese proyecto procede. No arrancar con el millón que tenemos, sino un piloto ahora mismo, coger un barrio, coger un hospital, para que se vea, o varios. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, nosotros pensamos que sí, que un piloto procedería, especialmente cuando hay muchos grupos y escépticos, pues una área, una región en donde tú puedas implementarlo y ver y comparar los resultados sería excelente. Doctor, hay 3.000 médicos desempleados, especialistas en esas 4 cosas, ya aquí con su... Y quien decide la salud aquí, la tarifa, no es SENASA, son las ARS privadas. Y eso no es fácil. Ustedes están conscientes de que no se puede desde un principio decir, así como tienen ustedes una comisión de salud en la ciudad que dice, mira, esta es la tarifa y esta es la inversión y eso nos va a costar, ¿verdad? Y si nos falta el Estado, los federales, ustedes están conscientes que ese piloto tiene que ser exitoso en todas las áreas. Yo creo que debe ser exitoso primero en la parte de la gente que el gobierno tiene responsabilidad porque no tiene los recursos necesarios para cubrirlo. No puede hacerlo. Y después tú puedes cambiar y pasar a los otros. Te digo de nuevo, y creo que la preocupación del señor presidente, de que las cosas en esos barrios pobres, la gente que no tiene capacidad, no tiene los recursos, que están por debajo, que están en el sistema subsidiado, tengan los servicios completos. Doctor, yo no quiero hacerlo sentir mal, porque ustedes tuvieron un éxito que lo que no quieren es pasar esa experiencia. A mí me gustaría que en un centro piloto que yo tengo en Herrera me den el mismo tratamiento, me den un copago, me paguen el local, me paguen los médicos y estudiando cualquiera pasa de curso. El gobierno no tiene con qué habilitar esos centros, pero tiene con qué pagar mensualmente 62 pesos por cabeza. Sí, entonces, ¿por qué hay para una cosa y para otra? Porque no? cuando tú te vas, y es lamentablemente el problema del conflicto de estos sistemas, y cuando la parte primordial es el dinero, que es importante, porque cubre las necesidades básicas de todo ser humano, pero el paciente y todos los requerimientos, en el caso de la gente que aboga siempre por aumento de salario, que es importante, pero no hay ninguna calidad en el servicio, no mejoran los índices de salud, los pacientes siguen muriendo por enfermedades que no deberían morirse. Yo creo que seguir gastando dinero de esa manera no vale la pena. Pero los médicos van a hacer lo mismo, doctor, lo que tiene el hospital. Sí, pero los médicos que están ahora mismo van a seguir siendo lo mismo, sí, y los pacientes van a hacer lo mismo. Póngale un nombre y apellido a los pacientes, que conozcan su médico, que el médico esté entrenado para saber cuáles son los índices de salud, denle las herramientas necesarias, con los recursos que hacen falta, si hace el ahorro, o si cambia los índices de salud, y usted verá que las cosas cambian. Sí. El problema es cuando no se tiene eso. Y Carlos, ¿algún mensajito ahí? Yo solamente quería añadir que ahora yo estoy con el doctor Talach en Nueva York, pero hace 2 años atrás yo terminé 4 años de servicio en Puerto Rico dirigiendo el plan de salud de gobierno, que es también Medicaid para los puertorriqueños. La mitad de la población es Medicaid en Puerto Rico. Y cuando yo tomé la rienda, tenía un déficit proyectado de $300 millones. Fui a la legislatura y me dijeron que era un loco, porque pedí $3 millones adicionales. Y me dijeron, tú estás loco, tienes 300 en déficit. Y yo dije, créanme, vamos a hacer esto por necesidad, vamos a crear las estructuras, vamos a crear la gerencia. Lo logramos. Cuando me fui 4 años más tarde, habían ahorros de $83 millones. Bien, finalmente, doctor Talach, el sistema de informática, ¿la pone el Estado o usted tiene un software que compraron? Nosotros tenemos un software que utilizamos allá.
con un servicio que lo administra, que predice qué paciente puede estar enfermo. Pero no solamente eso. No, que tiene todo, pero No, yo pero pregunto, espera, ¿quién paga ese software? Perdón. ¿Quién Eso paga es ese? parte de los costos. ¿Pero Eso- de ustedes o del Estado? Nosotros lo pusimos nosotros. ¿Lo pagan ustedes? Nosotros pusimos, es que nosotros estamos en No, competencia. no, es que el software es importante, pero cuando tú vienes a ver, el software te saca de competencia. ¿Cómo así? A veces muy caro, con la instalación y el mantenimiento. Claro, Bueno, y la ventaja es que Definitivamente tiene que haber una inversión. Lo sé, pero de parte de ustedes. Depende. Estamos evaluando el que existe aquí. Hemos visitado varios países, incluyendo fuimos a una parte de España. ¿Cómo lo tenían en Puerto Rico? en Puerto Rico el sistema no está tan estructurado como el que tenemos en Nueva York, porque los médicos no están conectados todos. Así que el tener el sistema ya hecho, si bien es cierto que necesita una inversión, es mínima comparado con desarrollar un sistema de la nada. Julito, Bien, adelante. aquí está avanzado. Hay un centro que existe en la computadora. Se están sacando y sabiendo la información que debe tener por familia. Eso existe. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Lo tienes ahí. ¿Qué haces con eso? Nosotros lo que hacemos es verificar exactamente lo que se tiene que hacer. ¿Quién se va a enfermar? ¿Por qué se va a enfermar? Antes que el paciente vaya a la consulta, nosotros le ponemos al médico en la computadora diciéndole, viene María Ramírez, diabética, su hemoglobina está en 7.8, debe estar por debajo de 7, tiene que hacer este estudio, se lo hiciste hace 6 meses, le toca su mamografía, tiene que hacérsela. Todas esas son las cosas que nosotros administramos para estar seguros que ese centro, cuando el paciente va, no es una visita solamente paciente enfrente, fee for service, lo que tú llamas de cobrar y te fuiste. No. ¿Qué pasa en la casa con el paciente? Ahí están los promotores de salud. Nosotros llamamos allá Trabajadores de salud en la comunidad. En la comunidad, la misma cosa. Que hacen levantamiento, que buscan a los pacientes, que los traen. El mismo trabajo. Bien. La cosa es la gerencia de eso, para que las cosas lleguen a un punto que podamos estar encima de las variables de salud y los índices para que se mejoren. Doctor Tallá, presidente de la Fundación Ramón Tallá, Ricardo Rivera y Cardona, administrador de salud, gracias mil. Pero no quisiera pensar, para yo despedirme, que posiblemente la administración de un sistema de salud, porque lo que se busca es la administración de un sistema, con lo existente, mejorado y bien ordenado. A lo mejor uno entiende que una o dos personas como Mercedes Rodríguez de Senasa o Chanel Rosa Chupani a lo mejor pueden hacer ese trabajo. Puede que... Yo creo que se ha hecho mucho avance cuando estoy hablando una promotora de salud. El problema es ya tú tienes la información aquí. ¿Ahora qué? Esa no es promotora, esa Pero- es subdirectora ok, del Servicio Sí, Nacional pero de sí, ¿y Salud. ahora qué? No estoy diciendo que habló de la promotora. ¿Y ahora qué? Tiene la data, la tiene la computadora. ¿Y ahora qué? El próximo paso es más importante. Después de Gracias, eso. señores, gracias. Siempre tuyo. Gracias. Bien, se aprecia mucho la presencia de los médicos.